Hola amigos de Geocast, ¿cómo les va? Para hoy hemos preparado una dinámica un poquito diferente. Vamos a realizar una videoconferencia en la que vamos a entrevistar al doctor Pablo Ortiz. Y allí vamos a conversar sobre cómo la geología influyó en la distribución de especies animales que actualmente viven en nuestra región. Así que vamos a ver qué sale. Le voy a dar admitir. Hola Pablo, Hola. ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal, JP? ¿Cómo andás? ¿Todo Bueno, bien? todo perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por este ratito que vamos a compartir contigo. Y me parece que deberíamos empezar por saber quién sos, a qué te dedicas y qué vamos a aprender hoy contigo. Bueno, gracias por la invitación a este ciclo tuyo. Desde ya, yo soy Pablo Ortiz, soy docente de la Universidad de Tucumán, trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales, en el Lillo. También soy investigador de CONICET, trabajo en el INSUGEO. Bueno, hoy vamos a ver algo relacionado a la paleontología. ¿Sí? Un minúsculo capítulo de la paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia los seres vivos que habitaron en el pasado de la Tierra, desde el origen de la vida hasta hace muy poco tiempo. Hoy vamos a ver un capítulo muy interesante de la paleontología sudamericana, que es el Gran Intercambio Biológico Americano, conocido como GIBA por sus iniciales. Ese evento ha determinado la actual composición faunística y florística de América del Sur. Vamos a ver cosas muy interesantes que seguramente poca gente sabía. Y entonces, tiene algo que ver la geología en todo este asunto, ¿cierto? Porque cuando se produce el levantamiento del Istmo de Panamá, debe haber habido grandes implicancias tanto climáticas como biológicas, ¿cierto? Por supuesto, hay un gran evento geológico muy importante para las Américas, que es el ascenso del Istmo de Panamá, que es el que produce que la América del Norte con América del Sur se unan por un puente terrestre. Este evento geológico, es decir, el ascenso de América Central y la formación del Istmo de Panamá, tiene grandes implicancias a nivel biológica y climática también, porque en primer lugar, al cerrarse aquí eh, por el puente terrestre, se forma lo que ahora se conoce como la corriente del Golfo. Esta corriente, al no haber circulación en sentido este-oeste, lo que hace es llevar las aguas cálidas desde el Golfo de México hacia el Atlántico Norte y de alguna manera atempera las temperaturas de Europa Occidental, que si fuera por su latitud sería bastante más fría, de no ser por esta corriente del Golfo. Por otro lado, separa las aguas oceánicas del Océano Pacífico y del Océano Atlántico, y separa de esta manera los linajes de tantos animales y plantas tropicales de los dos lados. Y finalmente, lo que nos interesa en la charla de hoy es que ese puente terrestre hace posible el intercambio faunístico y florístico entre las dos Américas. Un montón de linajes de vertebrados entran a América del Sur. Conocemos mucho más por los mamíferos, por supuesto, porque el registro fósil es más completo. Y bueno, esa fauna que entra termina caracterizando la fauna, típica fauna cuaternaria de América del Sur. Es decir, desde los 3 millones de años hasta hace unos 10.000 años. Bien, y ese contacto entre América del Norte y América del Sur tiene lugar hace relativamente poco tiempo, hablando en términos geológicos, ¿cierto? 3 millones de años por ahí. Exactamente, el contacto pleno, es decir, el puente terrestre completo, tiene unos 3 millones de años aproximadamente. Ahí se produce lo que estamos hablando del gran intercambio biótico. Pero antes de eso, hay algunos grupos de animales y plantas que van en los dos sentidos a través de un cordón de islas que no son otra cosa que América Central, que estaba emergiendo primero en forma de islas hasta que estas islas emergen completamente y unen las dos Américas. Bien, y vayamos
Para entender desde el presente hacia atrás, ¿cómo está formada la fauna actual de mamíferos de América del Sur, Pablo? Bueno, la fauna actual de mamíferos de América del Sur es típica, es única, solamente existe acá y en ningún otro lado. Muchos de los grupos propios de América del Sur no son compartidos con ningún otro continente y unos pocos son compartidos con América Central y con América del Norte. Vamos a ver acá, por ejemplo, los ejemplos más contundentes. Todos podemos reconocer como algo típico de América del Sur el oso hormiguero, la vicuña, el símbolo de la cordillera de los Andes, las distintas especies de armadillos, los ciervos del pudú, por ejemplo, una corzuela, el aguaraguazú, típico del Chaco americano, el yaguareté, un habitante de las selvas amazónicas que también llegan hasta la Argentina actualmente, el tapir, el pecarí o chancho del monte, es decir, una variada fauna muy típica de América del Sur. O sea que muchos de los mamíferos que habitan actualmente América del Sur no serían precisamente formas nativas. Exactamente, y ahí está lo interesante de esta presentación, es que la mayor parte de esos mamíferos que son símbolos de América del Sur no son formas nativas, sino que son formas que han entrado hace muy poco tiempo, en términos geológicos, un instante, a nuestro continente. Solamente quedarían como formas nativas, un oso hormiguero, un quirquincho. Bien, y entonces, ¿cómo sería la fauna de América del Sur antes del Giva? Bueno, tenemos que retroceder unos 8 millones de años para ver cómo era la fauna de América del Sur, autóctona y propia. Porque los primeros contactos empiezan hace unos 7 millones de años. Hace unos 8 millones de años la fauna estaba formada por grupos desconocidos actualmente, muchas, por ejemplo, gliptodontes, perezosos terrestres de todos los tamaños y formas. Había roedores del tamaño de un rinoceronte, había marsupiales carnívoros de tamaño grande, y bueno, una serie de formas herbívoras conocidas como ungulados nativos, muy diversa también. Bien, y todos esos ya están extintos, no sobrevivió ninguno. La mayor parte de los grupos estos están extintos, gliptodontes, perezosos terrestres, y de los grupos que todavía persisten, se extinguieron las formas grandes. Por ejemplo, hoy existen roedores de esos tipos en América del Sur, pero de formas chicas. Las formas gigantes, lo mismo, ya desaparecieron, lo mismo que los marsupiales grandes. Actualmente hay marsupiales pequeños en nuestro continente. Bien, y entonces, ¿cómo comienza todo? ¿Cómo comienza toda esta historia? Bueno, esto empieza con el pasaje de las primeras formas a través de ese cordón de islas. Se les conoce como formas inmigrantes o saltadoras de islas. Las primeras formas que pasan son unos carnívoros pequeños, emparentados con nuestro actual mayuato o el cuatí, que es tan conocido, o el mapache de América del Norte. Esas formas entran hace unos 7 millones de años, de acuerdo a nuestro registro fósil. Después entran un grupo de roedores muy particular, que son los ratones de campo, hace unos 6 millones de años, y hace unos 5 o 4 hay registros de la entrada ya de los pecaríes o conocidos como chanchos del monte. Todo esto es previo a la conexión completa del Istmo de Panamá con América del Sur. Y Pablo, después del ingreso de los precursores del Giva, ¿cómo sigue la historia? Bueno, cuando se completa el puente terrestre entre las dos Américas, empieza la fase principal del Giva, o el Giva propiamente dicho, el gran intercambio. Lo que vamos a empezar a ver acá en el registro fósil es la presencia en América del Sur de formas que hasta entonces eran exclusivas de América del Norte. Todos estos grupos son formas que entran desde América del Norte. Al mismo tiempo, en el registro de América del Norte empiezan a aparecer nuestra fauna sudamericana, gliptodontes, perezosos terrestres, todo lo que dijimos que era típico de América del Sur durante el Cenozoico, empiezan a aparecer en América del Norte a partir de los 3 millones de años.
Bueno, acá hay que hacer un pequeño paréntesis, porque es muy importante resaltar y recordar de que en el Cuaternario, que es cuando está ocurriendo este intercambio, ocurren las glaciaciones. Las glaciaciones tienen un impacto muy grande en qué grupos son los que van a entrar en determinado momento. Las glaciaciones, como sabemos, ha sido más importante en el hemisferio norte y consta de muchos pulsos muy fríos y pulsos cálidos y húmedos. Cuando había pulsos fríos, es decir, los continentes del norte sufrían el efecto de las glaciaciones, todo el clima del planeta se enfriaba y se aridizaba. Entonces, los ambientes con bosques o selvas se secaban y eran reemplazados por ambientes de sabana o más abiertos aún, por ejemplo, praderas. Cuando sucedía esto, las formas que entraban a nuestro continente, que pasaban por el Istmo de Panamá, eran formas propias de esos ambientes abiertos. Por el contrario, cuando había un clima más húmedo y cálido en los interglaciales, esas sabanas y pastizales eran reemplazados por bosques y selvas, y esto impulsaba el pasaje de formas adaptadas a estos ambientes boscosos. Bien, bien, bien. Hace 3 millones de años entonces comienza, dijiste, el gran intercambio de especies entre América del Norte y América del Sur. Exactamente. Entran variados grupos, entran por ejemplo los mastodontes, que son un grupo muy emparentado con elefantes y con mamuts. Entran formas de todos los tipos de carnívoros, entran osos. Nosotros acá en América del Sur tuvimos hace muy poco tiempo, durante todo el Pleistoceno, una forma de oso que resulta ser el oso más grande que haya existido en toda la historia, más grande que el oso polar actual, que es el oso más grande. Entran también, caballos, ya dijimos, un caballo particular de América que se termina extinguiendo, que eran caballos bajos y robustos. Entran todos los tipos de ciervos, desde ciervos muy grandes hasta ciervos pequeños. Entran los camélidos, donde está la vicuña y el guanaco, pero entran muchas formas muy grandes, mucho más grandes que un guanaco actual. Entran los tapires, entran otros carnívoros, entran carnívoros pequeños como zorrinos, bueno, en fin, una enorme cantidad de taxones conocidos y que hoy habitan en todos los ambientes sudamericanos, son grupos que han entrado recientemente. Incluso han entrado hasta conejos. Y los famosos tigres dientes de sable también entran en esta historia, ¿no? Exactamente, el tigre diente de sable, que tiene un amplio registro en América del Sur, incluso acá en Tucumán, en Yerbabuena, también entran en este aluvión de especies inmigrantes. Ha cumplido un rol importante en esos ambientes en América del Sur como un depredador tope, pero por algo que vamos a ver dentro de un momento, todas estas faunas de mamíferos grandes se terminan extinguiendo, ¿sí? Bien, y Pablo, la especie humana, ¿cuándo entra en escena? ¿Tendrán alguna relación con el Homo sapiens del viejo mundo, digamos? Bueno, el hombre entra a América del Sur como parte del Jiva, como parte de este gran intercambio, y es uno de los últimos elementos faunísticos que entra al continente. Entran ya como Homo sapiens completamente modernos. Las hipótesis de poblamiento del hombre americano implican que el hombre americano, el que encuentran los europeos cuando llegan a América con Colón, procede de grupos de humanos que viajaron desde Asia hasta América del Norte a través del estrecho de Bering, y después ya obviamente entran a América del Sur a través del Istmo de Panamá. Bueno, se piensa que el hombre ha tenido un rol importantísimo en los ecosistemas de América del Sur en ese momento. Se le atribuye la extinción de la mayor parte de las formas de mamíferos que desaparecen unos pocos miles de años después del ingreso del hombre. Pablo, algunas palabras sobre las extinciones de especies en general. Bueno, durante el intervalo del Jiva es normal que se hayan extinguido especies en América del Sur, la llamada extinción de fondo.
Pero al final del Pleistoceno, es decir, hace unos 10.000 años más o menos, se produce lo que se conoce como la extinción de la megafauna, que es la extinción de los grandes mamíferos, tanto nativos como inmigrantes recientes, que poblaban América del Sur hasta ese momento. Lo que vemos ahí es la extinción de todos los mamíferos con un peso superior a los 300 kilogramos. Se extinguen los mastodontes, se extinguen el variado grupo de los ungulados nativos sudamericanos, se extinguen todas las formas de perezosos terrestres, se extinguen los gliptodontes, se extinguen los armadillos grandes, se extinguen los roedores de gran tamaño, se extinguen las dos formas de caballo, el caballo bajo y robusto y el caballo moderno, se extinguen también otras formas de ungulados, se extinguen los carnívoros, los grandes carnívoros que caracterizan el Pleistoceno sudamericano se terminan extinguiendo. Por ejemplo, acá vemos el tigre diente de sable, pero también se extinguen otras formas, por ejemplo, los grandes osos gigantes que caracterizan a América del Sur durante el Pleistoceno. Es decir, al desaparecer las formas grandes o gigantes, lo que queda es una fauna de mamíferos bastante empobrecida en América del Sur. Los mamíferos más grandes que tenemos ahora en el continente son el ciervo del pantano, el tapir, que con sus 300 kilos de peso es el mamífero de mayor porte en América del Sur. Queda el guanaco, queda el carpincho, el oso hormiguero, el jaguar y no mucho más. Esos son los mamíferos más grandes que tenemos. Comparemos nuestra fauna de mamíferos con la fauna de mamíferos de África, por ejemplo, que tiene todavía tiene megafauna, con sus jirafas, leones, elefantes, etc. ¿Y se sabe cuáles fueron las causas de la extinción de la megafauna, Pablo? Se han postulado varias causas, todas ellas relacionadas con el clima o con la acción humana. El clima, hemos dicho de que el mundo estaba bajo condiciones glaciarias y el hombre que había entrado hacía muy poco tiempo, 5.000 años más o menos, antes de que se produzcan las grandes extinciones estas de la megafauna. Parece ser, si bien no hay un pequeño consenso de que es la acción conjunta entre el clima, que habría producido la disminución de las poblaciones de grandes mamíferos. No olvidemos que los grandes mamíferos tienen una tasa reproductiva muy baja, es decir, tienen pocas crías. Esa cría, hasta que vuelvan a tener la segunda, pueden pasar 2 o 3 años, y esa poca cría la tienen que cuidar mucho tiempo los padres hasta que tiene la posibilidad de reproducirse, llega a la madurez reproductiva. Esto por un lado. Por otro lado, la acción del hombre, que habría actuado cazando, quizás buscando precisamente las crías, que son más fáciles de conseguir que un ejemplar adulto de un mastodonte o de un caballo, que era bastante más difícil poder cazar. Claro. La realidad es que todas estas formas gigantes se terminan extinguiendo y nos queda esta fauna empobrecida que mencionamos recién. Bien, Pablo, genial. Realmente estaba muy interesante este tema. ¿Algo que te haya quedado en el tintero para el final? Bueno, siempre me ha interesado hablar sobre la extinción del caballo americano. Acá en América entraron 2 formas de caballos. Una, esta que ya dijimos, que es esa forma robusta y baja, exclusiva de América, y después entró el caballo moderno también, que forma parte del jiba. Pero también se terminan extinguiendo estas 2 formas hace unos 10.000 años. Este caballo moderno es el mismo caballo que conocemos hoy y que habita en todo el mundo ahora, gracias al hombre. Se extingue de América y después ingresa con los conquistadores europeos, nuevamente, como ya sabemos, hace unos 500 años. La curiosidad es qué hubiera pasado con el contacto qué habría pasado con las civilizaciones americanas si el caballo no se hubiera extinguido. Porque el caballo ha jugado un rol fundamental en los grupos humanos de Europa, de Asia y de África. El caballo es un rol fundamental en la agricultura, por ejemplo, como medio de transporte,
Las distancias se hacían mucho más cortas a través de montar a caballo. Digamos, el caballo ha sido una enorme ventaja en las civilizaciones del viejo mundo. En la guerra, sobre todo, cuando llegaron los españoles y portugueses a América con los caballos, eso le dio una ventaja fundamental y por eso dominaron a las culturas americanas en tan poco tiempo, entre otras cosas. Así que bueno, siempre quedará, por supuesto, la duda de qué habría pasado en América del Sur y del Norte si no hubieran desaparecido los caballos. Mira vos, bueno, un final abierto para el video de Geocast. Y sí, para pensar y, no sé, tirar otras ideas también, ¿no? Bien, perfecto. Sí, genial. Bueno, Pablo, muchas gracias por este ratito que hemos compartido. La verdad es que estuvo muy interesante y esperamos contar de nuevo con tu presencia en otros videos, ¿ah? Te comprometemos. Por supuesto, gracias por la invitación y bueno, éxitos en el ciclo. Y a ustedes, colegas y amigos de Geocast, espero que les haya resultado tan interesante, tan entretenido como a mí. Y no se olviden de darnos un me gusta, de dejarnos sus comentarios y si aún no lo hicieron, suscribirse y tocar la campanita para enterarse de los próximos videos en los que quizás, probablemente, convoquemos a Pablo de nuevo. Chao, hasta la próxima.